Buenos días a todos y todas, bienvenidas a la Universidad de Almería. Estáis en la charla de la facultad que ha organizado la Facultad de Ciencias Experimentales. Yo soy Cristina Quinta Soriano, que soy un poco la persona que va a dar paso a mis compañeros y presentaros un poco la actividad que vamos a hacer hoy aquí con vosotras. Y nada, nuestra idea es mostrar un poco qué hace la facultad, qué grados tenemos, motivaros para ver si os animáis a ser graduadas en ciencias. Y vamos a hacer una pequeña actividad, una presentación primero muy pequeñita, donde os vamos a contar una problemática. Luego vamos a hacer unas preguntas con un bootclub para participar y luego los compañeros de química van a hacer un pequeño experimento con vosotras, ¿vale? Así que voy a pasarle la palabra a Juanjo, que es el decano de la facultad, que os va a presentar los distintos grados que hay en la facultad y luego continuaremos. Gracias, Cristina. Bueno, pues como decano de la facultad me llamo Juan José Moreno Balcaza, soy matemático y os voy a presentar la facultad. Y después de presentaros la facultad, y para que no os aburráis mucho, lo que os vamos a hacer es un juego de preguntas sobre cosas que os vamos a plantear aquí y posteriormente, para finalizar, vais a hacer un experimento numérico. Bueno, nosotros somos la Facultad de Ciencias de un experimento numérico, se me ha ido a la parte matemática, perdonad, un experimento químico, que eso es más atractivo que un experimento numérico. Seguro que el vicedecano de química estará de acuerdo con eso, ¿vale? Es decir, que como soy matemático, pues se me va directamente hacia las matemáticas. Bueno, ¿qué títulos tenemos aquí en la facultad? ¿Vosotros de qué curso sois? De cuarto de la ESO, ¿verdad? Vale, entonces todavía bachiller también. Bueno, entonces los de bachiller ya estáis pensando, ¿no?, en qué titulaciones queréis estudiar, ¿no? Bueno, pues entonces os viene bien saber que tenemos. En la Universidad de Almería tiene 8 centros. De los 8 centros que tiene, nosotros somos uno, que es la Facultad de Ciencias Experimentales. Es decir, si queréis estudiar ciencias, pues esta es vuestra facultad, ¿vale? Y me he dejado ¿Qué títulos tenemos aquí? Pues los títulos que tenemos aquí, lo estáis viendo ahí, son el grado en biotecnología, el grado en ciencias ambientales, el grado en física, el grado en matemáticas, el grado en química y también tenemos un doble grado que es único en Andalucía, que es de economía y de matemáticas, doble grado de economía y matemáticas. ¿Qué significa un doble grado? Pues un doble grado significa que en menos años, en un itinerario de 5 años, pues obtenéis 2 títulos, el título de Economía y el título de Matemáticas. El título de Economía no es es de otra facultad, es de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pero el título de doble grado depende de la Facultad de Ciencias Experimentales. Entonces, os voy a hablar un poquito de cada uno de los grados y, sobre todo, si tenéis alguna pregunta, cuando vaya hablando de los grados, pues me levantáis la mano y yo intento aclararlo, ¿vale? El grado en biotecnología, ¿vale? Ahí hemos puesto las salidas profesionales, pero es un grado pues bastante competitivo en la Universidad de Almería. Mezcla la biología con la tecnología y ahí podéis ver las salidas profesionales que tienen. Es un grado con mucha demanda porque tenemos también un máster, que es lo que viene después del grado, que tiene mucha inserción laboral. Entonces, bueno, si conocéis conocéis la parte del campo, ya sabéis que Almería es el sector hortofrutícola, es el más fuerte de la provincia y, digamos, pues se suele decir que somos la huerta de Europa, ¿no? Entonces, todas las empresas de semillas importantes a nivel internacional, pues como Risuam, por ejemplo, pues está ubicada en la provincia de Almería. Entonces, bueno, pues para trabajar en cosas relacionadas con la biotecnología verde, porque la biotecnología tiene muchos colores, en Almería, digamos, se atiende más a la verde. ¿Por qué? Pues porque tenemos el campo ahí al lado, pues digamos, si uno quiere estudiar biotecnología, pues el mejor sitio que puede estudiar biotecnología, si se quiere dedicar a la biotecnología verde, pues la Universidad de Almería, ¿no? Luego, el grado en ciencias ambientales, y ahora voy a hacer la pregunta para que yo no hable tanto. ¿Para qué puede servir el grado en ciencias ambientales? ¿Alguien me lo
Ahí tenéis las salidas profesionales, pero no me gusta leerlas porque vosotros sabéis leer, ¿no? Todos. Pues entonces, pues, ¿para qué la voy a leer yo? ¿Para qué sirve un grado en ciencias ambientales? ¿Alguien quiere contestar? ¿No? O sea, que no nos aburramos mucho. ¿Nadie? Bueno, ya sabéis que no tratamos muy bien a la Tierra, ¿no? No nos comportamos muy bien con ella. Tenemos cada vez más contaminación por CO2 y demás. Entonces, bueno, el grado de ciencias ambientales lo que se preocupa es de que tengamos, digamos, tanto una economía sostenible como que tengamos un planeta sostenible y que, digamos, todo lo que hagamos sea para que sigamos progresando como sociedad, pero también conservemos el planeta en unas condiciones en las que lo podamos seguir habitando, ¿vale? Entonces, pues es una titulación bastante importante y con bastante futuro. Además, la normativa europea obliga a que en todas las empresas haya un ambientólogo o ambientóloga. Bueno, y Cristina seguro que lo podría haber dicho todo esto mucho mejor que yo, porque ella sí que es del área de ecología, ¿no? Del área de ecología de nuestra universidad. Entonces, si queréis preguntarle algo de ecología, en vez de hacérmelo a mí, se lo preguntáis a Cristina, que ella seguro que luego me criticará lo mal que lo he hecho, pero bueno, lo dejaremos así. Bien, bueno, el grado en física es un grado nuevo, ¿vale?, que ha empezado este año y es un grado que tiene una peculiaridad muy importante, que es compartido con la Universidad de Huelva. Entonces, el primer año los alumnos de Huelva están en Huelva y los de Almería están en Almería. Pero el segundo año, que empieza en septiembre, el segundo año los alumnos de Huelva vendrán aquí, porque el segundo año se hace en la Universidad de Almería. El tercer año se hace en la Universidad de Huelva y el cuarto pues se puede hacer en cualquiera de los dos. Es un grado, por tanto, interuniversitario. Es una experiencia nueva en Andalucía y que creemos que va a tener mucho éxito. Bueno, los físicos, al igual que los matemáticos, si me permiten mis compañeros, pues servimos para cualquier cosa, con lo cual las salidas profesionales pues son muy variadas, ¿vale? Porque la capacidad de un físico pues es la capacidad de razonar y la capacidad de interpretar el mundo. Como está el vicedecano de Física aquí presente, pues si digo algo que Antonio Puerta, que si digo algo que no es correcto, pues él seguro que no puede matizar. Además, los físicos y los matemáticos son dos titulaciones muy relacionadas, porque históricamente la física y las matemáticas no han estado separadas, sino que han permanecido juntas como un núcleo científico común, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta sobre el grado en física? Este es más interesante en el sentido de que es peculiar porque es interuniversitario, entre dos universidades. Lo bueno es que este grado pues permite tener compañeros de otras universidades. De hecho, los estudiantes de Huelva han venido a la Universidad de Almería y los estudiantes de la Universidad de Almería ya han ido también a la Universidad de Huelva para conocer los dos centros. Bien. Bueno, el mío, el grado en matemática, pues es un grado también, igual que como he comentado con biotecnología, un grado bastante competitivo en cuestión de las notas. Es un grado con bastante buena fama dentro de las universidades españolas, y las salidas profesionales, igual que he comentado como en física, pues los matemáticos servimos para cualquier cosa. ¿Alguien me puede decir alguna profesión de alguien curioso que sea matemático? ¿Qué? Esa es la clásica, ¿vale? No que esté mal, porque yo soy profesor de universidad, pero hoy en día los matemáticos, la mayoría de las salidas profesionales las tienen en las empresas, sobre todo en la banca, por eso tenemos un doble grado de economía y matemáticas. ¿Pero conocéis a alguien que sea matemático y que sea muy famoso? ¿No? ¿No conocéis a nadie muy famoso, pero muy famoso que sea matemático? ¿No? ¿Conocéis al Papa? ¿Cómo se llama el Papa actual? León, ¿no? Pues el Papa es matemático, ¿vale? Es decir, que bueno, no sé si queréis llegar a ser Papa o no, pero
lo que está claro es que el Papa sí que es matemático, ¿no? Y bueno, hay muchos cargos directivos. Aquí hemos tenido 2 rectores que han sido matemáticos. Hay muchos cargos directivos en empresas y demás que son matemáticos. ¿Por qué? Pues por su capacidad para razonar, para analizar los problemas y para tratarlos. Y digamos, no acobardarse cuando se presenta ningún problema. Una característica que también se comparte con los químicos. Bueno, me estoy alargando mucho, seguro. ¿Verdad? El siguiente grado y último grado es el grado en química, que ya veréis que es muy interesante. Al igual que el de biotecnología, pues muchas de las empresas químicas pues, están situadas en el polo industrial de Almería, ¿vale? Y pues, digamos, tienen también muchas salidas profesionales y sobre todo pues vais a pasarlo bastante bien con los experimentos que os van a hacer los estudiantes del grado en química, que aquí no me atrevo ni a decir nada porque está el vicedecano de química, la coordinadora del grado en química está sentada en primera fila y hay un montón de estudiantes del grado en química, con lo cual cualquier cosa que diga yo del grado en química seguro que será incompleta. Pero también es una titulación de las más importantes de nuestra facultad porque, digamos, junto con matemáticas fueron las que inauguraron la Facultad de Ciencias Experimentales. Entonces, es una carrera, lo mismo, una carrera básica, pero con muchísimas salidas profesionales, ¿no? Al igual que he comentado de la biotecnología. Y finalmente, bueno, tened en cuenta que en la química, a ver, estoy pasando mal, en la química, tened en cuenta también el sector de la piedra, ¿vale? El sector de Macael, de Cosentino, que es una empresa muy importante, pues ahí la inmersión de los estudiantes de química es bastante importante. Y bueno, para ir terminando, pues os pongo el doble grado que tenemos de economía y matemática. Sí, ya veis que el emoticono se está comiendo los billetes, pero es que evidentemente si estamos hablando de economía, estamos hablando de dinero, esa es la realidad. Este doble grado, ya lo he comentado al principio y no me voy a extender mucho más, el doble grado es que en 5 años podéis obtener 2 títulos, ¿vale? El título de Económica, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y el título de Matemáticas, ¿vale? Este doble grado, y este es un inciso importante, está destinado para los alumnos que hagan ciencia en el bachillerato, ¿vale? Uno puede pensar que si hace ciencias sociales y demás, este doble grado le va bien, pero le va mucho mejor al que haga ciencias. ¿Por qué? Porque las asignaturas más, digamos, entre comillas, si me permitís, con un poquito más de dificultad, son las de matemáticas, ¿vale? Entonces es aconsejable, muy, muy aconsejable, que si optáis por este doble grado, pues que hagáis en el bachiller, los que sois de la ESO, pues que hagáis ciencia, ¿vale? Bien. Y bueno, ya sabéis que los móviles están poco permitidos, pero este sí que es el momento para que sacáis los móviles. Sacar los móviles es el momento adecuado. Para una vez que os dejamos los profesores que utilicéis los móviles, pues usarlos. ¿De acuerdo? Aquí tenéis nuestras redes sociales, ¿vale? Y además somos muy activos en las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque tenemos una persona encargada de las redes sociales. Y estas sí son redes sociales útiles. Estamos en X, estamos en Instagram y además todas las actividades que hacemos en la facultad de conferencias y demás se cuelgan en el YouTube de la facultad. También está el correo electrónico y el teléfono de nuestro administrativo. Pero si queréis informaros de qué es lo que hacemos en la facultad a lo largo del año, pues podéis seguirnos en Instagram o en YouTube. También podéis ver probablemente seguro estará grabada esta charla que os estamos dando hoy y entonces pues todo lo que hagamos en la facultad lo podéis encontrar en las redes sociales que tenemos en la facultad. Y yo ya sin más, pues voy a seguir que nuestra chairperson, como se suele decir en el lenguaje de los congresos, Cristina, pues siga presentando el acto. Que nada, que os doy la bienvenida a la facultad, que os agradecemos que hayáis venido aquí a ciencia. Ya sabemos que es difícil competir con la policía y con el ejército y con los de sanidad y tal, pero cuando estáis aquí,
Pues supongo que es porque os gusta la ciencia, ¿no? Pues que os siga gustando. Yo espero que nos veamos por aquí en los próximos años. Y si no nos vemos porque elegí otra cosa, pues de todas las formas, que mucha suerte en lo que elijáis. ¿Vale? Cristina. Gracias, Juanjo. Vale, pues vamos a continuar. La idea de la charla de hoy es transmitiros un poco cómo desde los distintos grados que os ha mostrado Juanjo, cómo desde las distintas perspectivas que se dan en la facultad pueden ayudar a resolver problemas, ¿vale? Porque ese es uno de los principales objetivos que se hace desde la ciencia. La ciencia se dedica a producir conocimiento, pero sobre todo tiene el objetivo de resolver problemas que nos encontramos en el día a día, de salud, de alimentación, de tecnología. ¿Cómo hace eso la ciencia? Bueno, lo hace a partir de tres cosas principalmente. Primero, detectando problemas, ¿vale? Hoy aquí os vamos a presentar un problema bastante importante y vamos a ver cómo desde las distintas dimensiones de la facultad se pueden aportar soluciones con distintas perspectivas. Pues la ciencia primero se dedica a intentar detectar esos problemas, ¿vale? Si os imagináis, por ejemplo, una contaminación de un suelo, de un alimento, la ciencia se dedicaría a identificar qué está pasando, cómo se produce esa contaminación, qué contaminante hay ahí. También, además, la ciencia se dedica a diseñar soluciones, a tratar de solucionar esas problemáticas, buscar formas de resolver problemas. En este caso, si pensamos de nuevo en esa contaminación, ¿cómo podemos descontaminar ese suelo, ese alimento? ¿Qué procesos se pueden hacer, ¿no?, para limpiar o para eliminar ese contaminante? Y finalmente, además, la ciencia hace algo muy chulo, que es tratar de pronosticar, ¿vale? Diseña formas de predecir, ¿vale?, el futuro de alguna manera. Esto no es adivinar, sino que en base a, sobre todo, mucha cantidad de datos y esos modelos que pueden hacer los matemáticos, podemos tratar de predecir qué va a ocurrir y para ello, pues, tratar de prever y mejorar la gestión o producir soluciones que son buenas. El problema que hemos elegido para hoy es el problema de la escasez del agua. Sabemos que estamos en un planeta donde el agua es limitada y además estamos en un contexto complicado. Sabéis que tenemos un contexto de cambio global y en particular de cambio climático, donde cada vez tenemos precipitaciones menores. Aquí, en particular, en la península ibérica y en Almería, los modelos predicen que vamos a tener menores precipitaciones y, además, estas precipitaciones cada vez son más irregulares y más difíciles de asumir, ¿vale? Porque llueve más fuerte, torrencialmente, y no la podemos usar el agua de la misma manera. Entonces, sabemos que tenemos un problema con el agua. Además, vivimos en una zona semiárida, lo sabéis, ¿no? Almería es un ecosistema semiárido donde el agua es un factor limitante. Si pensamos en el planeta, ¿cuánta agua creéis que habría? Si yo os pregunto, ¿en todo el planeta Tierra creéis que hay mucha cantidad de agua? ¿Sí? ¿Mucha? Pues la realidad es que no, ¿vale? Ahí tenéis una figura de la Tierra, de todo el planeta, y si juntamos todo el agua que hay en el mundo, océanos, mares, ríos, lagos, los glaciares, el agua que está de forma perpetua congelada en los polos, el agua que también está subterránea en el suelo, representaría esa gota que tenéis ahí, ¿vale? Esa gota más o menos grande. Pero si además nos enfocamos únicamente en el agua dulce, es decir, que la que podamos utilizar directamente, ríos, lagos, agua subterránea y glaciares, sería el punto este intermedio, ¿vale? Esta gota que tenemos intermedia. Si ya centramos en el agua superficial, agua dulce superficial, que es fácil de extraer, ríos y lagos, fijaos el punto. Prácticamente no se ve, ¿vale? Entonces, con esto podéis ver que el agua que tenemos a nivel mundial no tenemos una grandísima cantidad de agua. Aquí tenéis algunos datos de estas figuras que os he mostrado. Del total de ese agua que tenemos a nivel del mundo, casi el 98% es agua salada. Está en los océanos y en los mares. El 2,5% únicamente es agua dulce, es agua que podemos directamente utilizar. Si nos vamos a ver de dónde viene esa agua dulce, ese 2,5%, fijaos, casi el 80% está en los glaciares. Es el agua que está perpetuamente congelada, que se supone que en principio casi no se utiliza, ¿no? Porque está en los polos, esa no la tocamos.
El 20% es agua subterránea. Sabéis que en el suelo se almacena agua. Por ejemplo, aquí en Almería, que es un ecosistema árido, no tenemos ríos de forma continua. Tenemos ríos, pero son ríos secos o intermitentes, que se llaman, ¿no? Que cuando llueve fluyen, luego se secan. ¿Dónde está el agua aquí en Almería? En los acuíferos. Claro, está subterránea. Tenemos ríos subterráneos, tenemos grandes cantidades de agua acumulada que se pueden extraer, ¿no? Se construyen pozos, se mete energía y podemos usar ese agua. Los invernaderos, ¿cómo se riegan, por ejemplo, toda esa producción hortícola? Con agua subterránea, a través de pozos. Pero es difícil, ¿vale? Y además se gasta, se consume y se va agotando. Ese es el 20%, de ese 2,5%. Y luego tenemos un 1%, que sería ese agua dulce, disponible y fácil de captar, esas aguas superficiales. Así que no tenemos tanta agua. Desde las ciencias ambientales o desde la perspectiva ambiental, una de las soluciones o formas de tratar de solucionar esta problemática es el diseño de indicadores ambientales. Uno de ellos, la huella hídrica, que no sé si lo habéis oído. ¿Os suena? También tenemos huella de carbono, ¿no? Asociado a ese consumo ¿no? energético, de cuánto carbono se produce, CO2 a la atmósfera. La huella hídrica, ¿sabéis lo que es? ¿Suena? ¿No? Bueno, pues la huella hídrica es una medida para tratar de estimar el total de agua que se produce, ¿vale? al producir un bien o un servicio. Pero no es el agua únicamente, así más fácil de identificar, sería todo el agua que se requiere y se necesita para producir desde el inicio de fabricación hasta que le llega al consumidor. Por ejemplo, si pensamos en un tomate, y yo os digo, ¿qué agua necesita un tomate? A lo mejor pensáis, bueno, pues tengo la planta de tomate y la riego, ese es el agua. Pero ese tomate además requiere que se transporte, que llegue a un supermercado. Y a lo mejor para transportarlo necesito agua. Para generar una caja de cartón o de plástico necesito agua. Entonces la huella hídrica de ese tomate sería desde que se está produciendo en cualquier sitio, se riega, pero se transporta, se lleva a la otra punta del mundo, por ejemplo a Alemania, y me llega a mí que lo compro allí. ¿Vale? Sería el total del agua. Y esa huella hídrica está asociada a todo lo que consumimos, desde ropa, tecnología como móviles o una ducha que me pego en casa, ¿vale? Hay tres tipos de huella hídrica. La huella hídrica verde, la huella hídrica azul y la huella hídrica gris. Por colores, ¿qué diríais que es la huella hídrica verde? ¿Asociada a qué? Que se puede reutilizar, ¿vale? A las plantas, va por ahí. La huella hídrica azul, ¿alguna idea? ¿No? ¿La gris? ¿Gris? A lo mejor más sucia, contaminada. Bien. Vale, la huella hídrica verde es la huella hídrica asociada a la cantidad de precipitación que requieren, por ejemplo, los cultivos, tanto hortícolas como forestales, ¿vale? Sería esa agua que de forma natural precipita, nieve, lluvia, que no requiere de infraestructura, ¿vale? Y que, bueno, también la que está en el suelo, ¿vale? En la dimensión radicular y que absorben las plantas, pues esa sería el agua verde. La huella hídrica azul es el agua también que se utiliza para producir bienes y servicios, también cultivos, pero que requiere, por ejemplo, de una infraestructura. Ahí tenéis un invernadero, ¿vale? Que tiene un riego por goteo y que está usando agua que ha precipitado y que está en un acuífero, pero necesito un pozo, energía y la estoy utilizando para regar, ¿vale? Eso sería huella hídrica azul. O una lavadora, por ejemplo, que pongo en casa, que el agua viene en un embalse, pero que la tengo que transportar a través de una tubería, necesita energía para que suba a mi casa y yo la pongo en la lavadora y uso agua, ¿vale? Esa sería la huella hídrica azul. Y después la huella hídrica gris es el agua que se necesita para diluir la contaminación, ¿vale? Que se produce esa contaminación durante los procesos de producción de cualquier cosa, ¿vale? Es el agua que he contaminado para producir un teléfono, una chaqueta y que luego tengo contaminada y que tengo que descontaminar, ¿vale? Sería como, sí, la contaminante. ¿Para qué nos sirven estas tres huellas hídricas? ¿Para qué crees que sirve la huella hídrica? ¿Tiene utilidad? Bueno, pues sirve para medir exactamente todo el agua que yo consumo para producir y si yo sé exactamente qué consumo, cuánto consumo,
puedo mejorar el rendimiento de ese recurso, ¿vale? Puedo hacer que lo use de forma más resiliente, ¿vale? Y entonces pues mejore, ¿no?, la cantidad de ese servicio que tengo, de esa cantidad de agua. Vamos a pasar ahora a mi compañero Ignacio, ¿vale?, que es el vicedecano de Química, que nos va a contar cómo desde la química también se pueden aportar soluciones. Sí, bueno, aunque soy el vicedecano de Química, primero voy a intentar explicar cómo desde la biotecnología se pueden aportar soluciones. Y entonces es que resulta que la naturaleza intenta recuperar el equilibrio siempre por ella misma. Y nosotros, estudiando la naturaleza, intentamos aprovecharnos de ella para, en este caso, como tenemos contaminación de agua, intentar que la naturaleza juegue en favor nuestro. Los microorganismos son seres que tienen una reproducción muy rápida, tienen un ciclo vital muy rápido y se adaptan muy rápido, evolucionan muy rápido. Cuando tienen un terreno contaminado, enseguida aprenden a alimentarse de esa contaminación. De manera que son súper eficaces en adaptarse a situaciones extremas. Y en ese sentido, los microorganismos tienen procesos de biodegradación, de degradar los contaminantes para convertirlos en su propio alimento. Nosotros podemos detectar cuando los microorganismos están haciendo su trabajo en ese sentido mediante cultivos, mediante test diversos, como tenéis ahí en tubos, ¿vale? Y o bien de forma directa, mediante cultivos, o bien de forma indirecta, comprobar que eso está funcionando y de esa manera intentar adaptar para mejorar el grado de contaminación, para reducirlo. La biodegradación por microorganismos se utiliza en el tratamiento de aguas residuales y en la gestión de aguas en sistemas acuícolas, ¿vale? Tanto para usos industriales como para usos agrícolas. Y por otra parte, la biotecnología también es capaz de ayudarnos a utilizar cada vez el agua de manera más eficiente, a hacer que con menos agua hagamos lo mismo o más. Y eso, fijaos, las plantas ya se han ido adaptando a climas secos y a ser capaces de producir en climas secos. Lo único que estamos haciendo es seleccionar aquellas plantas, aquellas variedades de plantas que son capaces de crecer en esos climas, en esa situación de escasez de agua. De manera que nosotros podemos aplicar o una mejora tradicional, que es ir cruzando aquellas plantas, aquellas especies mejor adaptadas, o una mejora biotecnológica, que sería hacer una modificación de los genes de las plantas, ahora que sabemos cómo son y cómo los podemos manipular, para que esas plantas estén adaptadas a consumir menos a situaciones de mayor estrés, ¿vale? En ese sentido, lo que hacemos es producir nuevos genotipos que van a hacer que las plantas se conviertan en tolerantes a la sequía. De esa manera tenemos una mejora biotecnológica de las especies vegetales. No me quiero extender más, yo creo que podemos... Bueno, ahí tenéis un ejemplo de un maíz que es tolerante a la sequía y que con muy poca agua es capaz de producir unas grandes cantidades de frutos. Tenemos también, desde el punto de vista de la física y de las matemáticas, que decir cosas muy importantes. Muy buenas. Bueno, pues, ¿qué podemos aportar los físicos y los matemáticos a esta problemática? Pues, como científicos que somos, lo que tratamos no es solo de corregir o observar lo que está pasando, sino también de modelarlo y ser capaces de anticiparnos a los resultados y prever soluciones para los problemas que ya esperamos que vamos a tener. Entonces, dentro del método, como científicos que somos, todos los que estamos aquí, todos los que, por lo menos en este lado del escenario, y esperamos que vosotros también, pues lo que vamos a hacer es aplicar el método científico. Y el primer paso del método científico es la observación, ¿vale? Entonces, para observar, pues lo que se hacen es que se diseñan distintos tipos de instrumental. Ay, perdón, este me parece que es, ¿no? Esto es. Como por ejemplo globosonda, como son estaciones meteorológicas o ya más recientemente satélites que nos permiten observar la atmósfera y ir viendo mapas de temperatura, mapas de viento, mapas de lluvia, todo ese tipo de variables que estamos más acostumbrados a ver en por ejemplo, cuando nos dan la predicción del tiempo. Con todas esas medidas, al final los físicos y matemáticos pues conseguimos hacer modelos, ¿vale?, que involucran a la termodinámica. La termodinámica es la parte de la física que se encarga de los procesos de intercambio de calor, termo, calor, a la física de fluidos, ¿vale?, porque la atmósfera es un fluido,
que se mueve, que tiene vientos, que transporta materia de unas regiones a otras, ¿vale? Eso nos da una serie de modelos bastante complicados de resolver y entonces todos esos modelos pues los tenemos que resolver con simulaciones numéricas. Es muy difícil resolverlo a mano, lo resolvemos con simulaciones numéricas y son capaces de darnos una predicción de cómo va a evolucionar la atmósfera y, por lo tanto, pues saber si va a llover o no va a llover, si va a hacer viento, si va a hacer frío, ¿vale? Cuanto más lejos estamos del momento en el que hacemos la predicción, más difícil es acertar. Entonces, si estamos mirando a unos pocos días, por ejemplo, a 3 días, pues sí que podemos saber con bastante precisión el tiempo que va a hacer. Si nos vamos a periodos más intermedios, pues la predicción ya falla en fiabilidad, ya, en fin, sabemos más o menos, y si nos vamos a largo plazo, pues ya es mucho más complicado todavía, ¿vale? Bueno, esencialmente hay 2 modelos más conocidos, lo decimos por si alguna vez os suenan, pues que os acordáis de este momento y digáis, de eso no hablaron. El modelo GFS, el Global Forecasting, es un modelo que nos da la predicción global del tiempo, es el modelo americano, y el modelo europeo, este que tenía aquí, que es el más fiable, ¿vale? Ese actualmente es el que se considera más fiable porque tiene una red más pequeña. Bueno, ahí tenéis cómo evolucionan los mapas del tiempo, esto estamos más acostumbrados a verlo en el tiempo, lo voy a saltar. Por ejemplo, ahí tenéis las evoluciones con los 2 modelos, y los 2 modelos, como se basan en datos que están medidos ligeramente en posiciones ligeramente diferentes y hay suposiciones diferentes, pues nos producen resultados que son ligeramente diferentes. Por eso podemos decir, este modelo es más fiable que este, o este modelo ha fallado, mientras que este ha acertado, ¿vale? Bueno, pero ¿por qué es tan difícil predecir el clima? O sea, ¿por qué si nos vamos a 3 días sí que podemos saber con bastante exactitud si va a llover o no, pero si nos vamos a 15 días ya decimos, bueno, ya lo miraré dentro de una semana porque total van a fallar? ¿Por qué es tan difícil predecir el clima? Bueno, pues es difícil porque todos esos modelos se escriben matemáticamente con unas ecuaciones que son esas que estáis viendo ahí. Esas ecuaciones son unas ecuaciones diferenciales, se llaman, ¿vale? Diferenciales implican derivadas. La derivada, seguramente muchos de los que estáis aquí todavía no sabéis lo que son. La derivada es una operación que hacemos sobre las funciones que nos permite saber si esa función crece, decrece, cuánto decrece, ¿vale? Que son esas fracciones que escribimos ahí con diferencial, decimos dx, dt, ¿vale? Bueno, nos da un poco lo mismo lo que signifique ahora mismo, ya luego después os preocuparán más, ¿vale? Pero son ecuaciones diferenciales, vosotros conocéis las ecuaciones algebraicas, bueno, estas se llaman diferenciales. Pero este conjunto de ecuaciones diferenciales que tenéis ahí en concreto, estas las derivó este señor que tenemos aquí, Edward Lorenz, y se encontró con que variando ligeramente los parámetros de entrada, o sea, diciéndole que aquí en esta sala no hay 20 grados, sino que hay 20,1 grados, pues resulta que lo que va a hacer 3 horas después es muy diferente. Si le pongo 20 grados, pues me sale, por ejemplo, 30 grados, pero si le pongo 20,1, me sale 38 grados. Dice, joder. Entonces no sé qué es lo que va a hacer. Si me tengo que venir en manga corta o me tengo que traer una rebequita, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estas ecuaciones se llaman ecuaciones caóticas, ¿vale? Son unas ecuaciones que los matemáticos le dicen no lineales, que dependen de los valores iniciales y que nos dan ese comportamiento, y a toda esa fenomenología en la que es tan difícil predecir porque tenemos una dependencia muy extrema, muy sensible con las condiciones iniciales, es a lo que llamamos, o todo eso le damos el nombre de efecto mariposa. No sé si este efecto mariposa lo habéis oído, se atribuye a Lorenz, que dijo que una mariposa batiendo sus alas, por ejemplo aquí, pues es capaz de provocar un huracán en el Caribe, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es tan difícil que si yo cambio una variable en un punto, tiene unas consecuencias drásticas en un punto muy lejano, pasado un tiempo suficientemente largo, ¿vale? No es tan así, no es que una mariposa aquí sea la culpable de que allí haya un huracán, pero sí quiere significar de alguna forma esa dependencia que hay con las variables iniciales. Y con esto os voy a dejar ya y ahora vamos al examen, que aquí se viene a sufrir. Bueno, buenos días. Vale, vamos a pasar a hacer unas preguntas. Que podéis sacar el móvil, por favor, porque vamos a pediros que respondáis algunas preguntas que seguro que habéis usado ya un Boot Club. Podéis escanear el código o en la web meter ese código.
Bien. Vale, ¿lo tenemos? ¿No? ¿Todavía no? Venga. Cuando llegue a 100. Venga, ¿listas? Vamos a pasar. Vale, aquí tenéis la primera pregunta. ¿Cuál creéis que es la huella hídrica de una hamburguesa? Tenéis desde 2,5 litros hasta 2.500. ¿Vale? Que no sesgue lo que vota la gente, ¿eh? Eso es lo que pensáis. ¿Listas? Bueno, pues parece que pensáis que 250 litros. ¿No? 2.500. ¿Por qué pensáis que son 2.500 litros para una sola hamburguesa? Shh, chicos. Shh. Vale. ¿Gasta lo mismo producir una lechuga, el pan, que la carne? ¿Por qué es tan costoso a nivel de agua producir una hamburguesa? Por la vaca, ¿vale? Por la carne de vacuno, que es una de las más costosas a nivel de agua, ¿vale? Si fuera otro tipo de animal o vegetal, sería muchísimo menor, ¿vale? El coste de una hamburguesa. Vale. ¿Y la huella hídrica de 1 kilo de patatas? Ese kilo de patatas que vais al supermercado y lo compráis. Desde 28 hasta 28.000. Pensar que la hamburguesa eran 2.500, más o menos. ¿Cómo no? No, que quita algunas preguntas. Sí, porque es que... Como hay 9 y esta es la segunda. Vale. Entre 285 y 2.800. 285. Fijaos la diferencia, ¿vale? El cultivo de patatas es uno de los menos costosos. Vamos a pasar al del teléfono móvil. ¿Cuál creéis que es la huella hídrica de producir un teléfono móvil? ¿Desde 10 a 10.000? Vale, aquí parece que estáis muy de acuerdo en que son 10.000. Fijaos la cantidad de agua que se necesita para un teléfono, ¿vale? Comparado con los otros. Vale, vamos a pasar ahora a otro tipo de preguntas que creo han mencionado mis compañeros, que es qué tipo de análisis se hace para detectar la contaminación de microorganismos en el agua. ¿Vale? Tenéis 4 opciones.
Vale. Este parece que lo tenéis claro también, ¿no? Parece que gana el de cultivos en medios selectivos. ¿Que tenéis razón? Esta era fácil. Esta otra es: los microorganismos son útiles en el tratamiento de aguas residuales por su capacidad de ¿qué? Fácil. Vale, que la tenéis muy clara, que es biodegradación, que es correcta. Vale. ¿Qué métodos se utilizan para obtener plantas más tolerantes a la sequía? Que lo han comentado antes. Vale, también lo tenéis claro. Muy bien. Cruzamientos y transformación genética. Vale. De la parte de la física, ¿cómo se llama el efecto de cambios iniciales insignificantes producen en modelos matemáticos cambios drásticos? También muy fácil. Muy bien, el efecto mariposa. Vale. ¿Y cuáles son las ecuaciones matemáticas que se usan en estos modelos de predicción? Que las han mencionado. Que también lo tenéis súper claro. Muy bien, diferenciales. Vale, y la última pregunta. Aquí tenéis 5 opciones y hay 2, ¿vale? Correctas. ¿Qué ramas de la física se usan en los modelos meteorológicos? Tenéis que elegir 2 opciones. Hay una que está clara, ¿no? La termodinámica, y la otra. Muy bien, y la dinámica de fluidos. Vale, pues con esto voy a dar paso a los compañeros de química que se van a acercar a vosotros y van a empezar a hacer un experimento para mostraros un poco en vivo, ¿vale?, cómo se pueden detectar los contaminantes en agua. Bien de tiempo, ¿no? Ha ido muy bien. Pues sí, dáselo a... Toma. Está bien. Cambiar. ¿Quieres que ponga? Sí. Vale. El agua puede tener también contaminación química. Es una contaminación muy agresiva y normalmente es fruto de la acción humana. Puede tener muchísimas sustancias que en nuestro día a día estamos manejando y que acaban en ese agua, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista químico tenemos también, no solamente desde el biotecnológico, que lo habéis aprendido muy bien, lo que los microorganismos son capaces de hacer por nosotros, pero desde el punto de vista químico también podemos hacer cosas. Y ahora lo que vamos a hacer es un experimento para detectar si el agua tiene contaminantes o no. Un experimento muy sencillito. Entonces aquí tenemos un grupo de estudiantes de química que están en la carrera y que lo que van a hacer es que se van a colocar en puntos diversos del auditorio y vosotros os vais a levantar y os vais a poner alrededor de ellos para poder ver mejor cómo hacen el experimento cerca de vosotros, ¿vale? Cada uno de ellos estará rodeado de 8 o 10 de vosotros y lo veréis. Entonces, conforme vayáis estando... subid
y os ponéis en lo alto uno, en mitad otro y abajo otro en cada pasillo. Y así vais, ¿vale? Cógete también el yodo. Sí, lo tengo aquí. Vale. Vale, levantaos y agrupaos en torno a cada uno al que le pille más cerca. Os tenéis que levantar para poderlo ver, porque si no, desde donde estáis sentados no lo vais a ver. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado.